Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Academia por esta invitación y la oportunidad de presentar algunos datos que son de interés, creo yo, para todos. Tenemos aquí la mortalidad en México entre los años 2015 a 2022. Siempre hablamos de una transición epidemiológica, que pasamos de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas, hipertensión, complicaciones de la diabetes, ahora el cáncer, pero pues en realidad las patologías son dinámicas, nunca son estáticas y se mantienen. Lo que es interesante ver, y como todos ustedes saben perfectamente, tuvimos un problema de salud muy importante con el COVID, y vean cómo entre el 2015 y 2019, en cuanto a la mortalidad, traemos prácticamente una dinámica muy estable, 2.5, 3% de incremento de la mortalidad cada año. Y sin embargo, en el año 2020 y 2021 hay un brinco importante. 2020 un incremento casi del 43% en la mortalidad, esto obviamente relacionado a la pandemia de COVID. 2021 solamente incrementa 2.5, pero en realidad ya habíamos tenido un incremento de prácticamente un cuarto de millón de personas. Y 2022 tenemos una caída, más de un 25%, que lo que nos dice es que, bueno, obviamente estamos saliendo ya de la pandemia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando queremos analizar la dinámica y la mortalidad por cáncer y muchas otras enfermedades como tal. Vean ustedes, interesantemente, el cáncer venía ocupando el tercer lugar como causa de muerte en el país. Todo hacía sugerir que en los siguientes años pasaría a ser la segunda causa, quizá la primera. Sin embargo, la pandemia desplazó, después de COVID, problemas cardíacos y complicaciones de la diabetes a un cuarto lugar y representa cerca del 9% de las defunciones. Lo interesante es ver del lado derecho, vean ustedes el incremento que se tuvo de mortalidad entre el 2018, 19 y 2020, un 47% de incremento en mortalidad por problemas cardíacos y un 45% por complicaciones de la diabetes mellitus. Sin duda alguna, esto va a modificar en la siguiente década la evolución de la mortalidad por cáncer y algunas otras enfermedades. ¿Qué problemas tenemos? Básicamente, no tenemos un registro altamente confiable de mortalidad y de casos nuevos. De hecho, mortalidad sí tenemos un registro, es el del INEGI. Tenemos los datos de los certificados de defunción y se puede sacar mucha información. El problema es que solo tenemos la mitad. La otra mitad, que son los casos nuevos, tenemos simplemente, esta es la proyección que más se utiliza, hecha por Globocan, en donde estima casi 200,000 casos nuevos y alrededor de 90,000 defunciones por cáncer. Obviamente pueden ver ahí la diferencia entre los casos nuevos y la mortalidad. Por ejemplo, cáncer de tiroides, que está incrementando sustancialmente y se está volviendo una de las neoplasias más frecuentes en el país. Sin embargo, la mortalidad es muy baja. Ahora bien, cuando pasamos ya a los datos duros de mortalidad, vean ustedes cómo entre el año 2010 y 2020 la dinámica de incremento, pasamos de 75,000 casos a cerca de 97,000 defunciones en el año 2020. La tasa se ha incrementado de un 66%, esta es una tasa bruta, no es una tasa ajustada, se ha incrementado de un 66.6 a un 77.1, y como pueden leer abajo, bueno, pues hay un incremento del 30%, equivalente a un 3% anual en las defunciones, y a nivel de tasa tenemos un incremento del 1.5. Probablemente los datos más interesantes sean estos. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Pues que la mortalidad por cáncer de forma global es menor el día de hoy que lo que sucedía en el 2019. Entonces vean del lado izquierdo en la barra cómo veníamos con esta dinámica de más de 70,000 defunciones, llegamos a tener hasta 97,000, y vean cómo en el 2021 y 2022 hay una reducción sustancial en el número de casos o defunciones por cáncer, y en el lado derecho lo que estamos viendo es la tasa. Entre 2010 y 2015 tenemos un incremento, 2015 5.7 con relación al 2010, 2020 hay un incremento 9.5, y luego en el 2021 tenemos una reducción de 4.4 en la tasa en el porcentaje de incremento, perdón,
y en 2022 tenemos una reducción del 0.27 en la tasa, es decir, pasamos de 77 en el pico más alto de mortalidad que hemos tenido a lo largo de la historia del país por cáncer a una 73.5. Muy probablemente no es que las personas no se hayan muerto de cáncer, estas personas que podían haber fallecido por cáncer seguramente fallecieron de alguna otra enfermedad asociada al COVID, porque era esperable que las personas que tuvieran alguna neoplasia o factores de riesgo, como ser personas con neumopatías crónicas, fueran los más susceptibles a complicaciones por COVID. Entonces es importante tener esto en cuenta cuando queremos hacer análisis de los datos. Si queremos ver qué porcentaje ocupa cada una de las neoplasias, tenemos como primeras causas de mortalidad cáncer de próstata, lo pueden ver, estómago, colorectal, hígado, pulmón, estómago, páncreas y leucemia. Si se fijan, de las 7 primeras causas de muerte en el país, 4 son de tubo digestivo. Esa es la siguiente epidemia, entre comillas lo de epidemia, que vamos a tener en los próximos años y las próximas décadas. Seguramente las neoplasias de tubo digestivo se van a convertir en la primera causa de muerte y básicamente será cáncer colorectal o cáncer de hígado los que van a estar disputando los primeros lugares en cuanto a número de defunciones. Eso es por número de porcentaje de mortalidad. Si lo queremos ver por la tasa, pueden ver ustedes claramente cómo las tasas más altas están en las mismas neoplasias prácticamente, están próstata, está mama, pero aparece cervicuterino, por ejemplo, y algunas otras neoplasias de acuerdo a la tasa que tenga cada uno de estas neoplasias. Si lo analizamos desde el punto de vista de los estados, tenemos en amarillo la media ahí con un 77, que ya vimos que ahora es de 73, que bajó, y en rojo tenemos los estados que tienen una tasa de mortalidad por arriba del promedio, y del lado derecho tenemos a los estados en verde que tienen una tasa por abajo del promedio. Y pueden ver ahí claramente en estas tasas cómo está la Ciudad de México, Sonora, Colima, Chihuahua, como los estados que tienen la tasa, obviamente, no el número de casos. El Estado de México tiene un número muy alto de casos de defunciones por cáncer, pero tiene una población tan grande, 16 millones de habitantes, que la tasa es menor a estados como puede ser Colima o Chihuahua. Y esto nos debería servir para dónde debemos de aplicar las mejores políticas públicas. Incluso si lo vemos por instituciones, y esto es del 2019, del lado derecho tienen lo que es pues, Seguro Popular, INSABI o IMSS Bienestar, digamos en este grupo. Y si se fijan, el IMSS y el ISSSTE en términos generales tienen muy parecido las principales causas de defunción, puede ser mama, puede ser colorectal, puede ser pulmón, puede ser próstata e hígado. Pueden invertirse algunos lugares, pero en general la mortalidad en el IMSS y en el ISSSTE es muy similar. Sin embargo, en lo que ahora es IMSS Bienestar o lo que fue Seguro Popular o INSABI, vean ustedes cómo no tiene exactamente la misma dinámica, comparten algunas obviamente, pero pueden tener del lado derecho, vean por ejemplo, aparecen leucemias y aparece estómago. Entonces, no necesariamente dependiendo del servicio que estemos evaluando o la institución que ofrezca un servicio de salud, la mortalidad y los problemas son los mismos. Voy a poner solo algunos ejemplos para que ustedes vean de cómo ha venido cambiando la muerte. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, si bien es un problema de salud, vean ustedes, pueden ver en la parte inferior los números en rojo, el número de defunciones entre 1998 y el 2020. El número de defunciones incrementó un 10.5%, el número. Sin embargo, vean ustedes, si bien en las mujeres incrementó casi un 30%, 27%, en hombres hay una reducción del 2.5%. ¿Qué quiere decir? Si vemos la tasa y la gráfica, ¿qué es? La mortalidad por cáncer de pulmón está disminuyendo sustancialmente, se ha mantenido estable en una especie de meseta, y esto es debido a que la mortalidad en mujeres se ha incrementado, porque la mortalidad en hombres ha disminuido. E incluso si agregamos el último dato del 2022, vean ustedes la caída abrupta, esto está asociado al COVID obviamente, como de forma general pasamos de una tasa de 6.8 a 5.7, una caída de un punto en 2 años prácticamente, es muy difícil de ver, obviamente se debe al COVID. Vemos la caída de 4.8, perdón, arriba 6.8, 5.7 en verde en hombres, nacionales casi un punto, 5.5, 4.5, y a pesar de que las mujeres se incrementó un 30%, sí hay una discreta disminución 4.2 a 4. Probablemente tengan que pasar muchos años para que regresemos a los números o a la dinámica que teníamos de forma inicial. Cáncer cervicuterino, otro problema de salud, pero vean ustedes la reducción de la tasa entre el año 2000 y 2022. 22 años nos llevó
reducir un tercio, es decir, pasar de 9.1 a 6.2. Si se sigue manteniendo la política de detección temprana y si logramos implementar un programa de vacunación de forma adecuada, seguramente esta caída será más abrupta y dejará de ser un problema. Nunca va a desaparecer, pero dejará de ser un problema de salud el cáncer cervicuterino si hacemos el trabajo de forma correcta. El otro que quiero enseñarles, que es el que será el próximo problema, es cáncer colorectal. Vean cómo en el 2010 teníamos una tasa de mortalidad de 3.6, en el 2022 5.8. Esta es una curva que se ha mantenido ascendente de forma continua y será importante implementar las medidas necesarias para que este no se convierta en un problema en la siguiente década. Otro punto interesante es analizar dónde está cada uno de los problemas. Aquí está graficado los estados que tienen no el número de casos, pero sí la tasa más alta de defunciones. Y vean la distribución que tenemos en el país. Si quisiéramos analizar el problema de cáncer de pulmón, lo que tenemos es una mortalidad, quitando Durango, una mortalidad muy alta en el norte del país. Sin embargo, si pensamos en cáncer de próstata, prácticamente es una franja que surca todo el Pacífico mexicano. Si pensamos en hígado y vías biliares, lo que tenemos es todo el Golfo de México prácticamente, donde está localizado el problema con la tasa más alta de mortalidad. Y si nos vamos a estómago, está Sonora, en el norte, pero fuera de eso es un problema del sureste. Entonces, esto debería servirnos para cuando tomemos políticas públicas para reducir la mortalidad por cáncer, tener el foco de qué problema hay en cada uno de los estados y poder maximizar los recursos que son limitados, como todos ustedes saben. Y termino con esta última gráfica. Este es un trabajo que hicimos con los residentes en el hospital, lo vamos a presentar ahora en el congreso que tenemos, están todos cordialmente invitados en septiembre, el Congreso Nacional de Oncología. Y la hipótesis que teníamos nosotros era que la población más marginada de México podría o debería tener una mortalidad más alta que la población con recursos debido a la falta de acceso a la salud. Entonces, tomamos los 33 municipios más desarrollados de México, que lo ponemos casi como sinónimo de las personas con recursos económicos, no está descrito así en el CONAPO, no en el Ceneval, está descrito como los municipios más desarrollados. Y luego tomamos los municipios menos desarrollados, cada uno son 3 millones, ahí son 290. Y lo que descubrimos es que la mediana, la pueden ver abajo, es la tasa de mortalidad es 75.7, eso es la mediana nacional. En los municipios altamente desarrollados llega a 101 y en los municipios menos desarrollados llega a 48.3 y arriba está segmentado por cada una de las neoplasias. Excluyendo estómago, donde la mortalidad es más alta en municipios menos desarrollados, fuera de eso, incluyendo cervicuterino, la mortalidad es más alta en los municipios altamente desarrollados que en los pobremente desarrollados. Hacer lógica es un problema, no es un problema. Los países industrializados, ricos, altamente desarrollados son los que tienen mayor mortalidad que los países pobres. Entonces, por ejemplo, pulmón, y con esto ya cierro. ¿Dónde está pulmón? Ya lo perdí por acá. Pulmón. Vean ustedes la tasa en los desarrollados 9, la mediana es 5.3 y en los marginados prácticamente, en los 3 millones de población con menos recursos en México, es de 1. Entonces, aquí hay que estudiarlo a fondo y ver cuáles son las causas, desde el registro, subregistros, etcétera, ¿no? Pero digamos, la dinámica es muy diferente dependiendo de cada uno de los estados, la neoplasia y el análisis que hagamos. Y simplemente cierro con esto, bueno, pues el cáncer es un grupo de enfermedades, no es una sola, son muchas enfermedades, es un problema de salud, estamos en una transición epidemiológica que se va a ver complicada por el COVID, y el análisis de la dinámica y epidemiología es muy complejo y requiere un abordaje amplio como tal. Muchas gracias.